dirían en el avión, abróchese los cinturones que vamos a despegar. Amén. Quiero leer rápidamente, regálenme 30 minutos. Los predicadores siempre dicen eso, pero no cumplen, yo cumplo. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 8, versos 18 y 19. Libro de Juan, capítulo 8, versos 18 al 19. Leemos de esta manera. Jesús hablando, dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Voy a repetir el 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Quiero hablar a la paternidad, pero de una manera celestial, de Dios Padre con nosotros. Mi esposa impartió de lo que es el núcleo familiar y todo lo demás, pero quiero hablar de la paternidad del Padre hacia nosotros. Y quiero comenzar en el libro de Génesis, porque en el libro de Génesis fue que comenzó todo esto de la paternidad. Recuerden que la tierra estaba desordenada y vacía. Necesito que me presten atención, que suelten los celulares, por favor, que usted vino a un congreso y esta palabra quizás usted hoy no, de repente no le haga falta, o algunos tienen sus padres en su casa y todo lo demás, porque esto es lo que estaba pasando en la Biblia en aquello entonces. No me voy a adelantar. Y dice la Biblia que Dios, que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios empieza a crear todas las cosas que hoy conocemos, animales, separó la tierra de los cielos, las aguas, las expansiones de las aguas y todas estas cosas. Pero llega en el libro de Génesis 1:26, después que Dios crea todo, dice: y voy a hacer el hombre que a su imagen y a semejanza. En el capítulo de Génesis 2, verso 7, dice que Dios lo forma del polvo y sopla aliento de vida y su espíritu en él. Cuando hace esto, dice la palabra que ahora tenemos un ser viviente en la tierra. En el 2:24, creo que es 24, aparece por primera vez la palabra Padre, donde a Adán se le revela algo poderoso. Y Adán dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Regresemos un poco atrás. Cuando Adán dijo esta frase, era porque en el momento que Dios le dice: ponle nombres a los animales. Y cuando él le está poniendo los nombres a los animales, Adán ve que hay macho y hembra. Macho y hembra del pájaro, macho y hembra del pingüino, macho y hembra del león. Y cuando Adán termina de poner el nombre a los animales, él se da cuenta que está solo. Ahora Dios dice: le voy a hacer dice que lo puso a dormir y tomó de su costilla y formó a la mujer, que es Eva. Y entonces Adán fue donde vio esta gran visión, o se metió en lo profético y pudo ver, y dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por primera vez sale la palabra padre en la Biblia. Pero mi pregunta es: ¿cómo que Abraham menciona esto de padre? Usted y yo lo podemos mencionar porque vimos a otros. Vimos a otros tener padre e hijo, y uno dice por el patrón, entonces se llama padre, se llama madre. Pero antes de Adán solamente estaba Dios. No había padre, no había madre, no existía el núcleo familiar, eso no existía. Pero Adán, ¿sabe por qué Adán lo dijo? Porque la paternidad tiene que ver con la relación. Me voy a meter aquí. Adán, cuando la Biblia dice en el capítulo 3, dice que la desobediencia del hombre, cuando Adán y Eva tomen del fruto, dice que sus ojos se abrieron.
Pero me llama la atención de que la voz de Dios dice que se seguía paseando y lo seguía llamando Adán. Y dice Adán, yo me escondí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios le estaba hablando a Adán desde que él lo formó. Ya Dios conocía la voz de Adán. Y esa voz se paseaba todos los días en el huerto. Y esa voz, y Dios hablaba con Adán. Por eso le dijo, Adán, pon el nombre a los animales. Adán, te voy a poner en el huerto. Adán, quiero que hagas esto. Adán, quiero que hagas los otros. Y Adán se acostumbró a esa voz y empezó a tener una relación con el Padre. Empezó a tener una relación con el Padre. Pero pasó algo terrible. Pregúnteme qué, pastor. La relación entre Adán y el Padre se rompió. Después que vino la desobediencia del hombre, Dios lo seguía llamando, sí, con la voz. Pero después de allí, escúcheme bien, después estaba Adán y Eva, y le nacieron hijos. Y todo lo demás, y la tierra se fue multiplicando. Pero en esa multiplicación, ahora la gente se enfocó en lo que era el padre y madre, pero en el núcleo familiar, lo sanguíneo, y se olvidaron de lo que era el Padre celestial. Ya no había eso de que Abba o Padre. Solamente Adán había comenzado o fomentado esa relación con él. Pero después de Adán eso se fue como mermando y se fue apagando. Estamos aquí. Y cuando se va apagando y mermando, Dios como que se entristece. Porque solamente algunos hombres reconocían a Dios como Padre. No lo llamaban Padre. Se perdió esa palabra. La única que ellos conocían como Padre es aquel que lo formó o aquel que lo engendró. Esa era la única que conocían como Padre. Estamos aquí. Pero pasó algo poderoso, muy poderoso. Y la gente en el pueblo de Israel, sale el pueblo de Israel y todo lo demás. Y usted sabe que el pueblo de Israel siempre se andaba quejando, andaba haciéndose muchas cosas y todo lo demás. Y pasa algo, cada vez que el pueblo de Israel tenía una necesidad, Dios se le manifestaba. Estamos aquí. Dios se le manifestaba. Ustedes solamente presten atención, que ahora vamos a caer en lo que quiero dar a entender en esta noche. Y pasaba algo. La gente le seguía llamando a Dios Dios, y no estaba mal. Se puede llamar Dios, pero ya nadie le llamaba Padre. Y cuando el pueblo de Israel se encontraba en una situación, le pusieron muchos nombres a Dios, y Dios también le dio nombre a ellos para que lo llamasen. Uno de los primeros fue Yahweh, el nombre propio y más sagrado de Dios en la Biblia hebrea. Elohim, que significa Dios y se refiere a Dios como creador. Adonai significa mi Señor. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Rafa, Señor que sana. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte o mi bandera. Jehová Shalom, es el Señor en la paz. Pero hubo un nombre también que Dios era conocido, y era Abba. Pero Abba, dice, prácticamente no existía. La gente llamaba a Dios por necesidad. Cuando ellos empezaron a escuchar a estos nombres, dice Jehová Rafa, Jehová Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Shalom, lo llamaban con todos su nombre, lo llamaban con todos los nombres. Pero nadie le decía a Dios Abba Padre. Nadie llamaba a Dios Padre. Por eso digo que se había roto esa paternidad, esa relación que Dios tenía con el hombre. Se rompió. La gente prefería llamarlo Shaddai, Adonai y todas estas cosas. Y no está mal, como nosotros también hoy lo cantamos y lo llamamos Jehová Rafa, Jehová Shaddai. Pero se le estaba olvidando el Abba Padre. Se les estaba olvidando el Abba Padre. ¿Sabe por qué? Porque los otros nombres representan necesidad, pero el Abba Padre representa relación. Y la gente prefiere necesidad antes que relación con Dios. A su nombre. Vamos yendo. Vamos yendo. Vamos yendo. En el libro de Deuteronomio 32:6
Dice Moisés, mira, la gente estaba careciendo de paternidad y todo lo demás, y no llamaban a Dios Padre. Pero usted sabe que Dios siempre levantaba un loco de tiempo en tiempo. Siempre había gente que iban por encima de todo para tener una relación con Dios. Y había como un silencio desde Génesis, pero en Éxodo se rompió. Mire esto, en Deuteronomio 32, 6 dice, así, hablando Moisés, dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Mira lo que dice Moisés. No es Él tu Padre que te creó, el que hizo y te estableció. Nuevamente, de entre mucho tiempo, de entre mucha época, alguien nuevamente comienza a decir la palabra Padre. Aunque Dios le dijo a Moisés, cuando tú me mandes frente a Faraón, ¿de parte de quién yo vengo? Y cómo Dios le respondió, el yo soy. Ni le dijo Padre, porque Dios sabía y entendía que la gente ya había perdido ese sentido de paternidad. La gente estaba en otra cosa. La gente estaba en papá y mamá, pero no entendían lo que estaba en el cielo. Pero mi Dios dice, me lo voy a ir metiendo a uno por uno, de tiempo en tiempo, para que vayan diciendo Padre y le vayan fomentando ese Abba Padre. Espérese, todavía no estoy entrando. Y pasó esto. Ahora pasa algo importante. En el libro de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mira cómo comienza, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, miren los nombres, su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. En una de las prédicas del pastor, yo siempre he meditado en eso. Él mencionaba que a Jesús, el profeta dijo que lo iban a llamar Padre eterno, pero nunca lo llamaron Padre eterno a Jesús, nunca. A Jesús se le conocía como el rabí, como el maestro, pero nunca lo llamaron Padre eterno. Pero lo que la gente no entendió es que esto era un plan escondido de Dios para que Jesús fomentara que a Dios lo llamaran Padre. Era un plan escondido. No es que a Jesús lo iban a llamar Padre eterno, sino que Él iba a venir y iba a hacer que la gente lo llamara a Él nuevamente Padre. La gente solamente, entiéndame por favor. Y hoy en día pasa lo mismo. De tiempo en tiempo uno conoce la revelación de Padre, otros conocen solamente, lo llaman Dios, 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 Elohim, Shaddai, Adonai. Y Dios te está diciendo papá, 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 Padre. Es como cuando Jesús le dio a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, sino que... Y lo mismo dice, ya no me llamen Dios, llámenme Padre. Eso es lo que yo soy para ustedes, un Padre. Dios mío. Siento a Dios. Y ahora cuando Jesús nace y comienza a caminar en la tierra y todo lo demás, note algo, que Jesús siempre empezaba a mencionar la palabra Padre, pero toda la gente lo tomaba como loco. Miren lo que dice. En una ocasión, Jesús ya introduciéndose, porque la gente pensaba que Jesús nada más iba a enseñar, que iba a salvar al mundo y todo lo demás. Pero Jesús, mira cómo se introduce en Mateo 6:9. Los discípulos se le acercan y le dicen, Jesús, enséñanos a orar como los discípulos de Juan. Y cuando Jesús va y le dice, ¿ustedes quieren orar como los discípulos de Juan? Lo que me asombra es que Jesús le enseña lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero cuando Jesús enseña eso, la primero que Él dice, cuando ustedes hagan esto, Padre Nuestro que estás en el cielo. Jesús ahora dice, estoy cumpliendo el plan de Dios por el cual Él me trajo. Ustedes no dicen Padre, pero yo lo voy a enseñar a orar verdaderamente. Cuando ustedes oren, oren así, diríjanse al Padre y digan Padre, no Dios.
Se puede decir Dios sí, pero ahora Jesús empieza un nuevo plan y dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Empiecen su oración así: diríjanse a mi Padre que está en los cielos. Y hay unos versículos que dice, Mateo 26:39 dice: en el jardín, cuando Jesús empezó a mencionar la palabra Padre, en el jardín de Getsemaní, Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase esta copa, pero lo que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 23:9 Jesús dice: y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es Padre celestial. En Juan 5:36-37 Jesús afirma: yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que yo cumpliese las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, y que el Padre me ha enviado, y el Padre me ha enviado el mismo y me ha dado testimonio. Juan 10:30 Jesús declara: yo y el Padre somos uno. Juan 14:9 Jesús dice a Felipe: el que ha visto al Padre lo ha visto todo, y el que ha visto al Padre, yo he visto al Padre. Juan 14:11 dice, Jesús afirma: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesús estaba trayendo la paternidad a la tierra, pero la gente no estaba entendiendo. Cada vez que él decía Padre, la gente decía: pero ¿qué está hablando? Si su padre, ¿qué padre? Si José no está con él. La gente pensaba que Jesús estaba hablando de José, su padre terrenal, pero Jesús no estaba hablando de José. Jesús estaba hablando del Padre celestial. Por eso Jesús dice: a donde yo voy, mi Padre le tiene morada. Mi Padre tiene morada para ustedes. Todo lo que Jesús hablaba era significativo del Padre. El Padre esto, el Padre lo otro, el Padre aquello, y el Padre, el Padre, el Padre. Y la gente se le empezó a meter eso en la cabeza. Y los discípulos, aún los discípulos eran tan cercanos. Eran tan cercanos los discípulos. Y esos discípulos, y ni aún los discípulos entendían lo que Jesús quería decirle cada vez que decía el Padre, el Padre. Por eso le digo que había una carencia de lo que era la paternidad espiritual. Lo que era la paternidad sanguínea, eso estaba bien, pero lo que era la paternidad espiritual estaba careciendo. La gente sabía quién era Jesús, aún la gente sabía quién era el Espíritu Santo, pero no sabían quién era el Padre. Conocían a Jesús, conocían al Espíritu, pero no conocían al Padre. Entonces Dios comenzó a hacer esa obra, y Jesús comenzó a vociferar y a dar voces. Y Padre, Padre mío, yo y el Padre somos uno. Y me imagino a los fariseos y ellos: ¿qué habla este diciendo que el Padre y él son uno? ¿De qué Padre él está hablando? ¿De qué Padre, qué tanto Jesús habla? Pero Jesús estaba diciendo, aun cuando levantó, antes de levantar Lázaro, su oración hasta para sanar, Jesús decía Padre, y le dijo: Padre, yo te doy gracias porque tú me escuchas o tú me oyes. Y después hizo la oración para que Lázaro se levantaba, pero siempre estaba el Padre en su boca. Padre, te necesito. Padre, que pase de mí esta copa. Padre, 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 Padre. Pero Satanás ha querido matar la palabra y el concepto de lo que es la paternidad espiritual. Satanás ha querido matar ese concepto, porque eso representa la relación de Dios Padre con los hombres. A su nombre. Yeah. No voy a cantar, no se preocupe. En una ocasión estaba en el hospital, que fui a llevar a mi hija. No estaba enferma, no se preocupe. Solamente tenía a ver algo de los dientes, la muela y todo lo demás. Y me tocó ir a mí, mi esposa no pudo ir. Pero cuando yo voy allá,
la doctora comienza a jugarle psicología a los niños para que no les duela y todo lo demás. Y acuestan ¿sabes que eso tiene un asiento reclinable? Uno se siente vulnerable cuando te ponen así. Y yo estaba sentado acá, yo, mi hija, y oí que esa aguja está grande y la doctora, cállate. Y empezaron a jugar con mi hija y todo lo demás. Pero cuando la inyectaron, creo que le iba a sacar una muela. La inyectaron y esa inyección eso es grande. Y mi hija me empezó a apretar la mano así. Cuando ellos empezaron con la pinza a jalar la muela, mi hija empezó a gritar, papi, 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 papi. Y yo quería agarrar a esa enfermera y suéltala a mi hija. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Gracias a Dios mi esposa no tocó esa parte. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús hizo una exclamación, Elí, Elí, lama sabatani, que traducido es, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios nunca lo abandonó. Él se sentía así, pero Dios nunca lo abandonó. Y el Señor me decía, hay muchos de ellos que se sienten abandonados por mí. Y en ese momento cuando yo oraba, yo veía jóvenes diciendo, literal, yo lo veía, líderes pilares, que decían así, que se postraban a orar y decían, no siento nada. Dios mío, ¿dónde está? Así lo veía, Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Como clamando como Jesús, Elí, Elí, lama sabatani, que Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios dice, yo no te he abandonado, yo no te he dejado. Dice la palabra, por un breve momento te dejé. Un breve momento. Mira, es necesario. La gente piensa que cada vez que entra en la presencia tú tienes que sentir. No se trata de sentir. Se trata de que tener la confianza de que cuando tú estás hablando con Dios, Él está allí. Él está allí, aunque no lo sientas. Y lo que pasó con Cristo fue que como Él estaba cargando todo el peso del pecado, y aparte de eso, Él tenía que cumplir con eso. Muchas veces nos sentimos solos y uno dice, Padre, ¿dónde está? Él no va a intervenir porque es tu propósito pasar por allí. Tienes que pasar por eso. Tienes que pasar dolor. Tienes que pasar por los clavos. Tienes que pasar por la espina. Tienes que pasar por la lanza. Tienes que pasar por la burla de la gente, porque le hacían escarnio a Jesús mientras estaba ahí, estaban debajo de él los guardias y demás. Le hacían escarnio. Si tú eres hijo de Dios, bájate. Si te dicen por ahí, tú eres cristiano, salte de la iglesia, quítate un clavo de la cruz. Pero tú le dices, Cristo, como dice Cristo, si el que me quiere seguir, que tome su cruz y me siga también. Todos tenemos que tener nuestra cruz. A su nombre. Es necesario pasar por muchas cosas, pero no digas que Dios te abandonó cuando tú eres el que lo abandona siempre. Tú eres el que lo abandona siempre. Pero papá siempre está ahí esperando hasta que tú llegues con misericordia. Y todos los días, mientras tú lo abandonas, Él dice, te doy una misericordia nueva todos los días. Y tú vienes y haces lo que te da la gana muchas veces. Y papá ahí esperando, porque eso es el papá. Ese es mi papá celestial que está allí esperándonos. Y eso fue lo que le pasó al bendito hijo pródigo. Le dice, Padre, dame mi herencia, dame lo que me toca, dámelo por favor. Y sobre lo que le estaba diciendo a su papá se la dio. Lo que él estaba diciendo, dame mi herencia, no quiero tu bendita paternidad. No la quiero, me voy. Cuando en su casa él estaba bien. Tenía a su papá, a su mamá, tenía bienes, tenía todo lo que él podía tener un joven de repente. Pero él se llenó los ojos y le dice, no quiero tu paternidad, no quiero tu bendito liderazgo, no quiero tu mentoría, líder, no quiero una bendita red, no quiero nada. Y se fueron y él se fue, dice la palabra. Y cuando él se va, dice que está gastando, porque cuando tú te vas y todo te va bien, tú vas. Y él comienza a gastar todo en bienes y como en lujos y todo lo que él quería. Pero llegó un bendito momento. Pregúnteme, ¿qué pastor? Se le acabó el dinero.
Y cuando se le acaba el dinero, dice la palabra que él empezó a entrar en sí. Fue a buscar trabajo. Y el hombre le dice, bueno, ahí apacéntame los cerdos. Y los cerdos estaban comiendo algarrobo, que es lo que yo comía, una semilla, unas cosas así, un fruto. Y cuando él está allí comiendo, él comienza y dice, pero en la casa, mira cómo él lo expresa, en la casa de mi padre, en la casa de mi papá, hay comida para rato. El jornalero allá más pequeño hasta come mejor que yo. Y él comienza a reaccionar en sí y comienza a decir, bueno, se me acabó todo, ¿qué puedo hacer? Déjame volver a la casa de mi padre. Pero era difícil porque él había renunciado a la paternidad y era difícil. Pero él, con todo y su pecado que había cometido, él con todo y su vergüenza, y él pensando que su papá tampoco lo iba a aceptar, porque así pensamos cuando fallamos, así pensamos cuando pecamos. Tu pecado no define a Dios. Tu pecado, tu falla, tu culpa no define a Dios. Eso te define a ti. Pero hay momentos que tú tienes que decir, con todo y mi pecado, con todo y mi falla, con todas las cosas que yo he hecho mal, pero voy a regresar a mi Padre. Voy a regresar. Ponte allí, Luis. Y dice que aquel hombre, ahí está bien, dice que aquel joven regresando, y me imagino que iba pensando y diciendo, pero no me van a perdonar. Yo fui que renuncié. Él me va a echar. Él no me va a ni querer ver a la cara. Y empezó. Y cuando iba llegando en el camino, dice que el papá lo vio de lejos. No dijo ninguna palabra. El hijo iba acercándose, el hijo pródigo. Se iba acercando cada paso. Mire, cada paso que él daba, él dejaba su orfandad atrás. Porque el que no tiene papá es huérfano. Y todo huérfano siempre anda buscando papá por ahí, que estos también son huérfanos. Pocos de predicadores que no tienen una cobertura y se le unen a ellos y hablan cosas que no son y que no te edifican. Y se le van uniendo a pocos de rebeldes que muchas veces se van de una iglesia, abren otra y todo lo demás, pero se fueron rebeldes de la casa madre. Y la gente se le une, son huérfanos. Aunque profeticen, aunque hablen en lengua, aunque canten, aunque adoren, esos son huérfanos. Tú no te puedes dar a confundir. Y dice que cada vez que él caminaba dejaba su huella de orfandad. Y cada paso adelante representaba uno más a la paternidad para regresar a ella. Y él comenzaba paternidad. Yo no sé lo que él decía. Yo no sé si él empezó a cantar lo que se le reveló a aquellos jóvenes. Corro a los brazos de mi padre. No sé si él echaba uno para adelante y después se arrepentía, dos para atrás. Él no me va a aceptar. Y nuevamente comenzaba para adelante y otro para atrás. Yo me imagino que él decía, wow, pero Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mírale la postura a mi papá. No me dice nada, no me hace seña, no dice nada. Creo que me va a rechazar. Creo que tomé una decisión errónea, mejor me voy. Y después nuevamente él sentía como una fuerza diciendo, corro a los brazos de mi padre. Y corro a los brazos de mi padre. Y dice que tomó una fuerza de voluntad y se iba acercando. Y se iba acercando. No sé si cuando estaba cerquita lo miró y agachó la cabeza nuevamente. Y se le iba acercando y acercando. Dice que el padre lo abrazó, le besó y le dijo, hijo, espérate, te pongo, no le digo nada malo, solamente digo, te pongo un anillo, te cambio la ropa, te pongo un zapato nuevo y hagamos fiesta. Manden a matar al cerdo más grande y más grueso, porque ese es tu papá celestial. No te critica, no te echa a un lado. Dios mío, tienes que entender esto. Es tu papá, es tu papá. Tu papá no es como los hombres. Los hombres te van a rechazar. Los hombres te van a maldecir. Apenas tú ves que te van a poner en una esquina. Vete de aquí, pecador, pecadora. Pero Dios no está creyendo en pecado.
Dios dice que su amor cubre multitud de pecados. Cuando Él te abraza y te calma, está diciendo: te cubro multitud de pecados. Yo te cubro multitud de pecados. Y cuando tú te arrepientes y le pides perdón, dice que lo echa en el fondo del mar. Dios no, cuando tú te arrepientes, no es que le agarra tu pecado y lo guarda en el cielo en una caja, no, para el fondo del mar. Porque es basura. Es basura. Y eso es lo que hace Dios. Muchos se sienten así como el hijo pródigo. Voy o no voy. En ese voy o no voy, regresan a pecar nuevamente. Se quedan en el camino. Dicen: voy a mi padre nuevamente. Reciben un chaplín. Wow. Regresan al pecado porque dice, y Satanás también metiéndose en su mente y diciendo: no te van a perdonar, no te van a perdonar, Dios no te va a perdonar, no sirves, ya no puedes ser líder, ya no puedes ser mentor, ya no puedes ser un joven que va a la iglesia, mejor vete a la universidad, mejor vete a parrandear, mejor vete para la discoteca, mejor apártate. Pero el joven es valiente a pesar de cualquier cosa, dicen: yo voy a correr a los brazos de mi papá, el único que me puede levantar, el único que me puede restaurar. Es el Abba Padre. Dios mío, se me acaba el tiempo. Leímos el libro de Juan, verso 8, que dice: ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieses, también a mi padre conoceréis. La clave para conocer al Padre es la misma que de hace mucho tiempo atrás. Es una sola. Primero, tenemos lo que es al Espíritu Santo, que la Biblia dice que Él nos guía. Nuevamente sube, Luis. Padre. Y otro. Y otro más. Sí. Póngase acá. Ya estoy acá. Estoy terminando. Jesús fue el que lo dijo. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Ahora, la Biblia habla algo muy importante por el Espíritu, que es el guía. Dice la Biblia que Él nos va a guiar a toda verdad. Y dice la palabra, el libro de Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces el Espíritu también dice que Él nos ayuda con gemidos indecibles para saber orar y todas las cosas. Entonces primero tenemos que conocer al Espíritu Santo. Luego de eso dice que el Espíritu Santo es el guía. Cuando hablamos de Jesús, está en Juan 14:6, que es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que dice: nadie va al Padre si no es por mí. Entonces tengo a uno que me guía al camino, y el camino, que es Jesús, me guía al Padre. Si yo no conozco al Espíritu ni conozco a Jesús, jamás voy a conocer al Padre. Y esta es nuestra forma también de la oración. Aunque Jesús dijo: diríjanse al Padre, pero tenemos que tener un guía a la oración. Tenemos que tener a alguien que nos lleve en el camino hasta donde está Dios. Si tú te pasas hasta donde está Dios, jamás lo vas a conocer. Por eso mi relación tiene que ser primero con el Espíritu. Me relaciono con Él. Él me enamora, me lleva a Jesús. Y cuando Jesús me enamora también de Jesús, Jesús me lleva al Padre. A tal punto que cuando oro tengo relación con los tres. Aunque son tres, pero son uno solo. Son uno solo. Pueden irse. Y eso es lo que pasa hoy en día. Todo tiene que ver con la relación.
Usted se puede parar aquí a cantar todas las canciones que hablan de Padre, hablar todos los versículos que digan Padre, pero si tú no conoces al Padre, nada va a pasar, nada va a suceder, nada va a acontecer, tu vida va a ser igual. La única manera que lo va a conocer quizás es cuando te mueras y te hayas muerto en Cristo y lo vas a ver allá arriba, porque no lo quiero conocer solamente allá arriba, quiero conocerlo desde aquí. Quiero una relación con el Padre desde aquí de la tierra, conocer a mi Padre todos los días y que Él me llame hijo y que yo le diga, Abba, Abba. Usted sabe que pararse en la oración de rodillas como si tú le digas, Abba. Es tu momento más duro de dolor y tú le digas, Abba. Y te está pasando algo feo, se murió un familiar, lo que sea, pero tú digas, Abba. Cuando se le murieron los hijos a Job, dice que Job adoró, pero también una forma de decirle, Abba. Abba significa padre, papito, padre, Abba, 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 Abba. Métase eso en la cabeza. Abba, Padre. Abba, Padre. No hay otra cosa. Es mi papá, es tu papá. Estamos aquí. Ya tengo ganas de adorar, pero no voy a cantar. Dale, va. Siento que estoy en la intimidad solito, que no hay nadie aquí. Es más, ahora que estoy hablando en lengua, usted sabe que la primera lengua de los bautizados es Abba. ¿Usted sabía? ¿Usted qué usted está diciendo ahí? Abba, 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 Padre, 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 Abba, hasta que comienza a rebajar, la vaquilla y se extiende esa lengua. Pero lo primero siempre es, por eso le digo que el Espíritu siempre te va a guiar al Padre. Jesús se fue, pero el Espíritu todavía está aquí diciendo al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, todo es Padre. Pero la gente tiene solamente el sentido de paternidad terrenal y no está mal, pero hay que sacarte de allí para que tenga el sentido de paternidad espiritual. Me queda pocos minutos. Necesito adorar. ¿Alguien quiere adorar conmigo ahora? ¿Alguien quiere adorar conmigo ahora? No. Creo que voy a cerrar con esto, que me golpeó mucho. Yo venía saliendo de una fiesta del trabajo donde yo estaba antes, y yo pasé por Cativá. Literalmente, yo le conté a mi esposa, cuando pasamos por Cativá, que vivía mi padre. Creo que voy a tener que contar de arriba para que puedan entender. ¿Me dejan unos minutos? Yo vengo de un hogar no disfuncional. Yo crecí con papá, con mamá, pero a cierto tiempo, después de ciertos años, un día, mi papá nos reúne a mí, a mi hermano Ascanio, el pastor Ascanio, y a mi otro hermano, y a mi hermana, y nos sientan en el sillón. Y yo, ¿qué está pasando? Yo estaba orando, y me tocaron la puerta y que, Samir, reunión. Yo, reunión. Entonces, pastor Moisés Bel dice, reunión. Yo, reunión, aquí nunca se ha hecho esto. Y mi papá está serio en el sillón. Me voy de la casa. Yo, ¿cómo? ¿Cómo que tú te vas de la casa? Me voy de la casa. Yo no dije ninguna palabra. Mis otros dos hermanos empezaron a hablar con él. Yo solamente agaché la cabeza. Y yo, pero Dios mío, ¿qué es esta locura del diablo de ahora? Al día siguiente, yo pensaba que era, yo oré y todo, yo pensaba que no se iba. El hombre ni maleta tenía, bolsa negra. ¡Wow! 2 bolsas negras, yo lo ayudé a cargar una bolsa, mi hermano la otra. El hombre tomó un transporte y se fue. Y yo, ¡wow! Desde ese día empezó en mi casa el hogar disfuncional. Como el que muchos de repente están aquí, que nada más está papá o que nada más está mamá. Pero la mayoría de las veces la mayoría de las veces la que se queda es más mamá que papá.
¿Me entiendes? Entonces ese día que hubo la fiesta, pasaron 3, 4 o 5 años donde ya él se había ido. Yo iba allá a visitarlo y todo lo demás junto con mi hermano. Le llevábamos que comida, se estaba enfermando, había que comprarle pamper y todas esas cosas. Y nosotros ahí honrando a papá aunque se fue. Ese es mi papá, aunque se fue, pero yo sigo honrándolo. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero no dice, honralo si está bien contigo, honralo si vive en tu casa, honralo como sea. Y pasó después de eso, de que yo paso en el transporte que me estaba llevando mi compañero de trabajo. Y cuando yo paso por Castiva afuera, yo veo la imagen, ahí como un rito. Y yo veo la imagen de mi padre como ahogado, así flotando. Y yo, no le presté atención. Llegué a la casa, recibo un chat en Messenger, que era la hijastra de él. Y me dice, no, que tu papá está mal. Yo, pero ¿qué le pasó? No, que está mal, que vengan. Me manda una foto de mi papá en el piso con unos cables y todo lo demás. Yo se lo mando a mi esposa. Yo, no sé lo que está pasando. Se lo mandé a mis hermanos. Mi esposa se lo manda a Geraldine de Cabo. Y cuando se lo pasa a Geraldine le dice a mi esposa, líder, no le diga nada al pastor, pero esos cables es cuando están reanimando a la gente. Prácticamente mi papá estaba muerto. Y yo fui para allá. Y la muchacha cuando me chatea, no, y que no, que tu papá murió. Yo, wow. Y mi esposa llamó a un amigo de nosotros que tiene taxi, que ve a buscarlo. Y yo fui. Cuando yo llego allá a la casa, es de la parte más terrible. Normalmente muere la gente en los hospitales, o si hay accidente te lo llevan para la morgue y tú no tienes que ver. Cuando yo llego, mi papá estaba tirado en la cama. Mi hermano habló llorando, se llama Yosimar, y Ascanio no estaba ahí. Ascanio estaba en cosas de casa de pan y esas cosas con la pastora Nakia. Y estaba mi esposa, mi hermana y la esposa de mi otro hermano. Mi papá está tendido en la cama, muerto. Pero cuando yo le digo tendido ahí, es como tú te quedas viendo y como que, pero ¿cómo que murió? ¿Dónde está el espíritu? Es como algo impactante. Y él estaba allí tendido. Nos quedamos casi 15 minutos. Y cuando llamamos al hombre que tiene los carritos de la morgue, el hombre viene solo y viene con una bolsa blanca. Y yo en mi mente, ay Dios mío, ¿de qué murió? Yo qué voy a saber. Tú eres el que tiene que saber eso. ¿Y de qué hora murió? Yo no sé. Abre la bolsa, dice, ayúdeme. Yo sabía que él venía con ese ayúdame. Usted sabe que cualquiera no puede hacer eso, ¿verdad? De que meter a tu papá en una bolsa, tú, que lo hagas tú. Y aparte de meterlo, la vereda para salir era como de la esquina aquí a la esquina allá. Mis 3 hermanos y el Señor lo estábamos cargando la bolsa a mi papá hasta el carro. Imagínense esa locura. Y yo cargando. Pero yo me hice una pregunta ese día. Y yo no sabía nada de esto de paternidad. Cuando mi papá se murió, yo le preguntaba a Dios, Señor, hablando de la paternidad de la tierra, la que es sanguínea. Ahora que mi papá se murió, yo no tengo paternidad. Si mi papá se muere, también se murió mi paternidad. ¿Se han hecho esa pregunta? Yo quedo sin paternidad. Y ahí es donde Dios me respondió en el Salmo 28:10, que mi esposa también lo tocó. ¿Sabe qué dice? Aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger. En otras palabras, aunque tu papá no esté físicamente o que se haya ido para otro lado, yo voy a ser tu papá. Yo voy a ser tu papá. Y tienen que entender esto de una vez por todas. No importa quién quiera estar y quién no quiera estar. Hoy en día los orfanatos están llenos de niños. Estaba leyendo eso y buscaba quién creó el primer orfanato. Y fue una gente de Roma, de aquellos tiempos. Porque dice que tenían que cuidar a los niños que no tenían papá. Usted sabe que existen orfanatos. Usted sabe que hay gente que no tiene ni padre ni terrenal. Y ellos sienten que menos van a tener celestial. Porque la figura del padre terrenal es la que le enseña a los hijos también a llevarlo a Dios. Yo hablé del Espíritu, hablé de Jesús que te llevan a Dios. Pero nosotros como padres en el camino del Señor también le enseñamos a nuestros hijos. Nosotros lo llevamos al Espíritu. Nuestros hijos lo llevamos al Espíritu. El Espíritu lo lleva a Jesús y Jesús también lo lleva al Padre. O sea, es una cadena. Pero si falta un eslabón, que es el papá que lleve al niño,
que lleva al joven. Por eso es que adoptamos toda clase de paternidad en la calle, de maleante. Yo me siento bien con la pandilla porque siento que ellos me dan esa paternidad. ¿Qué pandilla ni qué pandilla? Tu paternidad es Dios. Pastor, yo no puedo dejar de estar con los hombres porque yo siento la paternidad de los hombres. Suelta eso y busca a Dios. Suelta eso. No te estés refugiando buscando paternidad en cualquier lugar. Eso fue lo que le pasó a Jeroboam. Ya a él le tocaba el reinado, pero buscó una paternidad en aquel hombre. Se me escapa el nombre. Ya voy a terminar. Eitofel. Buscó una paternidad en Eitofel. Eitofel hizo que Jeroboam se rebelara contra su padre David. Se rebeló contra su propio padre David. Y hay muchos Eitofel en la iglesia que hacen que te rebeles contra tu padre. Hay tres clases de paternidad: paternidad celestial, paternidad sanguínea y paternidad espiritual, que la representan tus pastores. Todas esas cosas hay. Pero muchas veces estamos perdidos, estamos sin rumbo. Y aún estando en la iglesia estamos bien perdidos y no lo sabemos. Y Dios diciéndose: pero papito, mamita, estoy aquí. Papá está aquí.